Hola compañeros de la Universidad Unipanamericana. Soy Lorenzo Maecha Villa, alumno de la Tecnología en Desarrollo y Base de Datos, y hoy quiero explicarles por medio de esta pequeña presentación a grosso modo la evolución de los microprocesadores a través de la historia. Ok, ¿qué es un microprocesador? Un microprocesador o un procesador es un circuito integrado el cual está constituido por millones de componentes electrónicos, el cual se le puede asociar la analogía como el cerebro de una computadora. El microprocesador en una computadora es el encargado de ejecutar los programas. Este microprocesador realiza operaciones aritméticas, lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, lógicas binarias y otras en el computador. Vamos a hablar sobre los primeros procesadores. Encontramos en el año de 1971 encontramos el procesador Intel 4004. El procesador 4004 fue el primer procesador del mundo y fue creado en un simple chip. Este procesador era una CPU de 4 bits y fue el primero disponible comercialmente. Principalmente se utilizó para crear las calculadoras que se utilizaban en las empresas, en este caso la calculadora Busicon, que fue en este caso el procesador Intel 404 fue el cerebro principal de esta computadora personal, en este caso esta calculadora. Seguimos más adelante, encontramos en el año de 1974 el procesador Intel 8080. Este procesador Intel se encontró en una de las primeras computadoras que salieron al mercado, en las primeras computadoras personales, la llamada Altair 88000. Esta computadora tenía como núcleo central el procesador Intel 808004. Este procesador se utilizó para crear este tipo de computadora, la cual para esa época se podía conseguir por $395. Gracias a la gran versatilidad que ofrecía este procesador, durante el año 1974 se vendieron muchas de estas computadoras, lo cual fue muy productivo para esta empresa. Seguimos con la primera generación de procesadores. Esta comienza desde el año 1978. Dentro de esta primera generación encontramos los procesadores Intel 8086 y Intel 8088. Fueron los primeros procesadores de 16 bits en el mercado, los cuales salieron en el año de 1978 en el mes de junio. Estos procesadores fueron realizados por la empresa Intel y fueron básicamente utilizados para crear una de las primeras computadoras personales que existió en el mercado, que fue la IBM PC. Esta contenía como núcleo principal o como CPU un procesador Intel 8088. Gracias a la versatilidad que ofrecía este procesador, la empresa IBM se colocó como una de las empresas más rentables durante esa época, lo cual le trajo muchos frutos comerciales durante los años en que esta computadora salió al mercado. Seguimos con la segunda generación de procesadores. Ya encontramos el procesador Intel 8086, que este procesador fue el núcleo principal de la computadora PC IBM ATC Advanced Technology. Este procesador 8086, o más conocido como el 286, fue el primer procesador de Intel que pudo ejecutar todo software escrito para su procesador. Este procesador tenía un rendimiento de 12 ciclos por segundo ejecutando tareas, y fue uno de los procesadores fue un procesador un poco más avanzado en relación a su precededor. Seguimos con el procesador Intel 8386, el cual pertenece a la tercera generación de procesadores. La tercera generación representa quizás el cambio más significativo desde la salida del primer computador.
El cambio consistió en pasar en procesadores que manejaban 16 bits a 32 bits. Este fue un gran cambio, un gran avance. Ya se dejaron de trabajar en programas de 16 bits y este procesador ya corría programas o soportaba programas de 32 bits. Este procesador, popularmente llamado el 383, estaba integrado por más de 235 transistores y más de 100 veces más que el original, que fue el 4004. Este procesador, como les digo, abordó la tecnología de 32 bits, lo cual lo cual ayudó a que las tareas en los computadores pudieran hacer tareas multitarea. En otras palabras, este procesador permitía dar mayor velocidad haciendo varias tareas al mismo tiempo, lo cual le daba mucha versatilidad y ayudaba mucho a los usuarios. Partimos ahora a la cuarta generación. Esta cuarta generación de procesadores comienza en 1989. Dentro de esta generación encontramos el procesador Intel 80486. Aunque el cambio que se produjo en la industria no fue tan importante como el de la tercera generación, con los procesadores de esta generación se llegó a doblar el rendimiento del anterior, lo cual quiere decir de que se podían ejecutar tareas en la mitad del tiempo en comparación con los procesadores Intel 386. Este procesador trajo muchas mejoras y lo cual permitió poder dar mayor velocidad y ejecución a los programas, y fue por lo que ayudó demasiado al desarrollo de la tecnología de Windows y el sistema operativo Windows y el OS/2, que fueron sistemas operativos que salieron con interfaz gráfica. Fueron uno de los primeros sistemas operativos que ya las personas no realizaban sus tareas o sus labores por medio de código, sino que ya utilizaban una interfaz gráfica con un teclado, lo cual les permitía ahorrar tiempo y ser más versátiles. Seguimos a la quinta generación de procesadores. Dentro de este encontramos el procesador Intel Pentium. Este fue lanzado en 1993. Este procesador permitía o tenía la capacidad de ejecutar dos operaciones a la vez, lo cual le permitía ser muy rápido y muy versátil. Este también poseía un bus de 64 bits, lo cual, como les digo, doblaba el rendimiento en comparación a su precededor. Gracias a esta velocidad que permitía este procesador, ayudaba mucho a la parte de las aplicaciones donde se manejaba multimedia, tales como ver películas DVD, editar videos o hacer modificaciones en audio. Este procesador tuvo una velocidad de casi 233 MHz y fue un procesador que ayudó mucho al desarrollo de las tareas donde se tenía que trabajar con audio y con video. Seguimos a la sexta generación. Dentro de esta sexta generación encontramos los procesadores Intel Pentium Pro, Pentium 2 y Pentium 3. Esta generación comienza casi desde el año 1995 con la introducción de estos tres procesadores. Una de las características de esta generación es una arquitectura superescalar, la cual dos unidades de ejecución de instrucciones puedan trabajar en paralelo, lo cual permitía que estos procesadores las tareas se hicieran muy rápido, ya que tenían dos unidades de ejecución, lo cual permitía reducir la ejecución de los procesos en comparación con sus precededores. Como les digo, este procesador ejecutaba instrucciones en paralelo de forma que las tareas se completaban más rápido. Podemos ver que esta generación ya los procesadores son un poco más rápidos en comparación con los otros, lo cual hacían las tareas de las personas un poco más fáciles. Seguimos a la séptima generación y una de las generaciones más importantes de los procesadores. En esta encontramos en el año 2000 el famoso Intel Pentium 4. Este procesador Intel Pentium 4 fue introducido en el año 2000 en el mes de noviembre. Este procesador, hay tres variaciones de este procesador. Encontramos el Willamette, el Northwood y el Prescott. A grandes rasgos,
Una de las especificaciones más importantes que podemos encontrar es que estos procesadores ya corren a más de 1 GHz de velocidad. Encontramos velocidades entre 1.3 GHz a 3.8 GHz. Y estos procesadores que tenían una característica que tenían estados de bajo consumo de energía en comparación con sus procesadores. Este procesador de 7 generación está basado en una arquitectura de 86 bits. Es el primero con un diseño completamente nuevo en comparación a su procesador, los Pentium Pro. Estos procesadores se utilizaron principalmente para computadores de escritorio, computadores personales, y fueron poco usados para servidores o para otro tipo de computadores de gran escala. Seguimos con la octava generación de procesadores. Encontramos dentro de esta octava generación los procesadores Intel y procesadores AMD. En el año 2001 suben los procesadores de 64 bits. Ya las nuevas tecnologías demandan de que los programas o que las tareas sean más rápidas, y algunas empresas creadoras de software comienzan a sacar programas que corren a 64 bits. Por tal razón surge este nuevo procesador. Dentro de esto encontramos los procesadores Intel Titanium, encontramos y encontramos el AMD 64 Atom. Como les digo, estos procesadores fueron los primeros procesadores de 64 bits y fueron exclusivamente, o casi siempre se utilizaron, fue para servidores, los cuales son computadores robustos, los cuales permiten interconectar muchas computadoras a una central, que en este caso es el servidor. Dentro de estos procesadores encontramos, como les digo, el Intel Titanium y el Intel Titanium 2, que fueron lanzados en mayo del 2001, y estos procesadores fueron los primeros procesadores de 64 bits y los cuales fueron principalmente utilizados para servidores y estaciones de trabajo, ya que se necesitaba correr sistemas operativos de 64 bits y software de 64 bits, y se necesitaba tener una máquina de alto rendimiento. Por esta fue la razón de que este procesador fue creado. Encontramos también su competidor, que en este caso es el Atom 64, que es un procesador casi de las mismas características del procesador Titanium, pero como son AMD, esta empresa se caracteriza porque da procesadores un poco más económicos. Una de las principales características que encontramos en el Atom 64 son que encontramos procesadores que van de velocidades de 0.18 a 2.4 GHz. Encontramos que estos procesadores tienen más o menos 68.5 millones de transistores dentro de cada procesador. Vemos de que se ha escalado de tener unos cientos de miles a tener millones de procesadores dentro de un solo procesador. Con esos procesadores este procesador AM64 Atom con el Titanium fueron principalmente utilizados para servidores o computadores que necesitaban alto rendimiento. Seguimos con la octava generación. Encontramos los AMD Opteron. Estos AMD Opteron son procesadores creados por la empresa AMD. Son procesadores de 64 bits. Fueron lanzados en la primavera del 2003. Estos Opteron principalmente fueron procesadores utilizados para computadores de alto rendimiento, en este caso los servidores. Una de las características fundamentales era que estos procesadores AMD soportaban integrar tarjetas gráficas de alto rendimiento, como las encontramos hoy en día. Encontramos la Nvidia o la ATI, las cuales son utilizadas principalmente para diseñadores gráficos o personas que trabajan en la edición de video o en la edición de música. Son computadores que son de altísimo rendimiento y por tal razón necesita un buen procesador y tener también una buena tarjeta gráfica. Seguimos con los procesadores Intel, el Core Duo y el Core 2 Duo. Intel lanzó una gama de procesadores de doble núcleo. Vemos ahorita que salen uno de los primeros procesadores que ya no son un solo procesador, sino son procesadores de doble núcleo. O sea que encontramos dos cerebros trabajando en un solo procesador. Estos procesadores tenían la característica de trabajar en arquitectura de 86 o 64 bits. Estos procesadores lo que hacían era acortar el tiempo de ejecución de las tareas. Ya usted no encontraba un solo procesador trabajando con una tarea, sino dos procesadores trabajando a la misma vez una tarea, lo cual reducía el tiempo de ejecución casi a la mitad.
una de las características más importantes de estos procesadores es que el consumo de energía bajó mucho. Ya el consumo de energía de estos procesadores en comparación con los Pentium 4 o sus precededores era casi 50 o 60% menos consumo, lo cual los hizo muy rentables para poder integrarlos en las nuevas tecnologías de los computadores portátiles, ya que los computadores portátiles, como su nombre lo dice, necesitan computadores que dependen normalmente de la conexión a una batería, y ya con estos procesadores Intercore Duo y 2 Core Duo que gastaban poco energía, era muy factible y eran buenísimos para utilizarlos en esta tecnología de los computadores portátiles. Ok, encontramos entre los procesadores que más se utilizan en el mercado para los portátiles hoy en día, encontramos Intel, que desde mi punto de vista son unos procesadores que son muy buenos. Son procesadores que, aunque costan un poco más en comparación a los procesadores AMD, nos dan un gran rendimiento. Una de las cosas que yo he notado es que estos procesadores consumen muy baja energía y son procesadores que no se calientan tanto y son muy buenos procesadores. Encontramos entre estos el Celeron, el Pentium, el Centrino 2, encontramos el Core 2 Duo, y ya saltamos a la familia de los i7, i3 e i5, que son procesadores espectaculares en el caso de usarlos en computadores personales, en el caso laptops. Dentro de la misma gama de portátiles podemos encontrar con procesadores muy buenos como son el AMD, pero desde mi punto de vista y el tiempo que trabajo en sistemas, lo que he notado es que estos procesadores, lo único bueno es que son baratos, pero lo barato sale caro. Estos procesadores son procesadores que se calientan demasiado, y durante mucho tiempo empresas como HP, que sacó una gama de computadores utilizando estos procesadores, fracasaron porque estos procesadores calentaban mucho, lo cual hacían que los computadores portátiles que los poseían se dañaran fácilmente. Me acuerdo mucho de computadores como el DB2000, DB3000, los TX1000, 1500 y 2000. Eran computadores de la compañía HP muy buenos, pero traían estos procesadores AMD, lo cual hacía que estos computadores se calentaran mucho, y muchas veces sufrían problemas el procesador y la tarjeta gráfica. O sea que fueron buenos procesadores, pero de mi punto de vista son económicos, pero no son muy recomendables para trabajar tareas donde usted tenga que invertir mucho tiempo, porque son computadores que se van a recalentar demasiado. Seguimos. Dentro de los procesadores que se encuentran en los servidores hoy en día, encontramos Intel y encontramos también AMD. Dentro de los Intel, los más conocidos procesadores que utilizan en servidores, encontramos el Xeon y el Itanium. Y dentro de los servidores normalmente encontramos los Opteron, que son procesadores muy buenos. La única diferencia es que los AMD son un poco más, cuestan un poco menos. O sea, usted puede encontrar servidores un poquito más económicos con AMD y los Intel un poco más caro, pero desde mi punto de vista, si me tocara a mí elegir, yo le diría un servidor con una tecnología Intel. Ok, vamos ya finalizando. Dentro de los otros procesadores, actualmente encontramos el procesador Intel, el Core Nihalin o los Intel i7, i3, i5. Son procesadores de última tecnología, salieron más o menos en el año 2008 y ahorita van casi en la séptima generación de estos procesadores. Estos son procesadores de 4 núcleos. Normalmente encontramos también procesadores de 8 hasta 16 núcleos. Hoy en día, en el año 2015, son procesadores que permiten trabajar en arquitecturas desde 86 y 64 bits. Son procesadores de muy alto rendimiento, y en conjunto con las nuevas memorias DDR3 nos permite disfrutar de una gran velocidad en la ejecución de tareas. Especialmente si hablamos del i-Core i5, son procesadores que se encuentran en computadores de personas los gamers, que les gusta jugar y hacer cosas que requieren muchos altos requerimientos de video. Encontramos ya por ejemplo el i7, que normalmente se encuentran ahorita en servidores, y el i3, que se encuentran en portátiles de gama baja. Estos procesadores son muy buenos, son un poquito más costosos en relación a los AMD, que hoy en día están tratando de recuperar el campo que han perdido por las malas experiencias del pasado. Dentro de los otros procesadores que de pronto no se nombran mucho, encontramos el procesador MIPS, que significa Microprocessor Without Interlocked People in Stage.
Este procesador es un procesador que se encuentra normalmente en consolas de video, tales como Nintendo, PlayStation. Los encontramos trabajando en router Cisco, en otros dispositivos activos y en consolas de videos. Estos procesadores se utilizan en estos mini computadores, porque estos son mini computadores, un Nintendo o una PlayStation o un router, son mini computadores que efectúan tareas diferentes a un computador personal, pero necesitan de un cerebro. Algo que me llama mucho la atención fue de que este procesador MIPS fue utilizado, uno de esos procesadores fue utilizado para ser parte del cerebro de la sonda espacial New Horizons, la cual fue enviada para descubrir planetas fuera del exterior. Entonces vemos que esa tecnología es un poco desconocida, pero encontramos dentro de estos dispositivos microprocesadores. Finalmente, y no menos importante, como ustedes saben, hoy en día la tecnología de los smartphones y la tecnología de las tablets nos están invadiendo. Ahorita podemos encontrar, por ejemplo, teléfonos inteligentes o tabletas que tienen velocidades que superan a un computador de gama media o de gama baja. Encontramos iPhones, encontramos Sonys que corren sistemas operativos ya sea Android o sistemas operativos iOS, los cuales cuentan con procesadores de 4 o 8 núcleos, con procesadores de 2.4 hasta 3 GB. Encontramos esos teléfonos que tienen hasta 2 GB de RAM incluido. Dentro de estos teléfonos, uno de los procesadores que más tiene acogida y el que más se utiliza es el microprocesador ARM. Este procesador es un procesador normalmente a veces de un solo núcleo, 2 o 4 núcleos, y lo encontramos siendo la CPU de estos teléfonos portátiles o de estas tabletas. Cabe destacar que son procesadores que, a pesar de que son muy pequeños, son muy potentes, porque como ustedes saben, ahorita con un teléfono, un smartphone o con una tablet podemos hacer casi iguales funciones que con una tablet, que con un computador. Entonces es muy importante tener en cuenta que dentro de los celulares o las tabletas también hay microprocesadores de pronto diferente marca o otra empresa los produce, pero con la misma función, que son son el cerebro de estos dispositivos. Bueno, señores, este fue a grosso modo mi presentación de los microprocesadores. Espero hayan aprendido. Yo aprendí mucho. No sabía, por ejemplo, mucho sobre los procesadores que habían en las consolas de juegos y tampoco en los procesadores que habían en las tabletas ni en los smartphones. Entonces espero que les haya gustado y estaré aquí para otra próxima presentación. Dios me lo bendiga. Gracias.